Hola, bienvenidos a un capítulo más del módulo Fisiología Respiratoria. En este corto video se explica el transporte de dióxido de carbono desde los tejidos periféricos donde es producido hasta los capilares pulmonares donde difunde hacia el aire de los alvéolos y es posteriormente exhalado y eliminado del cuerpo. Empecemos. El dióxido de carbono puede encontrarse en cualquiera de las siguientes formas: gas disuelto, gas unido a proteínas y gas modificado químicamente. El dióxido de carbono que está presente en la sangre como gas disuelto representa el 5% del contenido total en la sangre, y al igual que con el oxígeno, esta forma es la única capaz de generar presión parcial y difundir hacia los tejidos dependiendo de su gradiente de concentración. El dióxido de carbono que está unido a la hemoglobina representa apenas el 3% del contenido total en sangre. Cuando el dióxido de carbono se une a la hemoglobina, esta reduce su afinidad por el oxígeno, lo que se conoce como efecto de Haldane. Por mucho, la forma más abundante de dióxido de carbono en la sangre es su forma modificada químicamente para formar bicarbonato, la cual representa más del 90% del contenido de dióxido de carbono en la sangre. Esta reacción química es catalizada por una enzima abundante en todo el organismo que se denomina anhidrasa carbónica. En la imagen se ilustra el proceso de dicha reacción y vamos a estudiar un poco cómo es el transporte del dióxido de carbono desde los tejidos hacia los capilares pulmonares. En primer lugar, consideremos que estamos en un tejido periférico donde el dióxido de carbono es generado como producto del metabolismo. El dióxido de carbono puede ingresar a los glóbulos rojos y una vez dentro de los glóbulos rojos existe una enzima que se denomina anhidrasa carbónica, que es muy abundante en todo el organismo. Esta enzima cataliza la siguiente reacción: une una molécula de dióxido de carbono con una molécula de agua para formar un ácido débil que se conoce como ácido carbónico. Como es un ácido débil, este rápidamente se disocia en estos dos componentes, un hidrogenión y una molécula de bicarbonato. Por lo tanto, el dióxido de carbono viaja a través de la sangre modificado químicamente en su forma de bicarbonato hasta llegar a los capilares pulmonares. Una vez en los capilares pulmonares, la reacción opuesta ocurre, es decir, la unión de una molécula de bicarbonato con un hidrogenión para formar ácido carbónico, y la anhidrasa carbónica cataliza la reacción para separar el ácido carbónico en agua y dióxido de carbono. Una vez el dióxido de carbono se encuentra libre, este puede difundir hacia los capilares pulmonares y en los capilares pulmonares difunde a favor de su gradiente de concentración y es expulsado hacia los alvéolos pulmonares para su posterior eliminación del organismo. Y de esta manera ocurre el transporte de dióxido de carbono en el cuerpo humano. Sin embargo, quiero resaltar un concepto importante de dicha reacción que convierte el dióxido de carbono en ácido carbónico. Esta reacción es una reacción reversible, es decir, funciona de ambos lados. Cataliza la reacción de una molécula de dióxido de carbono más una molécula de agua y forma ácido carbónico. Y el ácido carbónico se disocia en hidrogeniones y bicarbonato. Pero la reacción opuesta también ocurre, es decir, puede ocurrir la unión de hidrogenión con una molécula de bicarbonato, la formación de ácido carbónico y el ácido carbónico luego, por la reacción inversa de la anhidrasa carbónica, se puede disociar en dióxido de carbono y agua. Por lo tanto, como es una reacción reversible, esta reacción está sujeta a una ley que se conoce como ley de acción de masas, en el cual la concentración de dióxido de carbono siempre van a estar relacionados y proporcionales a la concentración de hidrogeniones y a la concentración de bicarbonato. Por lo tanto, si bien es cierto que el dióxido de carbono no ejerce un efecto directamente acidificante sobre el organismo, su aumento está acompañado necesariamente de un aumento de hidrogeniones que juegan un rol muy importante en la acidosis. Quería compartir con ustedes hoy este concepto porque es un concepto muy importante en fisiología respiratoria, en fisiología renal y en fisiología del equilibrio ácido-básico. De esta manera, finaliza el capítulo dedicado al transporte de dióxido de carbono. Te invito a ver el siguiente video en el cual se discutirá la circulación pulmonar.